Este martes, Ben Emmerson, relator especial de Naciones Unidas en Derechos Humanos y la lucha contra el terrorismo, quien está de visita en nuestro país, realizó una charla para explicar las conclusiones preliminares de su trabajo en Chile, luego de más de 15 días donde visitó la zona mapuche y conoció también otras realidades de nuestro país. Aquí nos acompaña a esta hora en CNN Chile. Señor Emmerson, muchas gracias por acompañarnos. La primera pregunta, ¿por qué es necesaria la visita de una persona como usted con su cargo a nuestro país? Mi mandato para Naciones Unidas es informar sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo, tanto temáticamente como en relación a países individuales. Esta visita al país fue según invitación del gobierno de Chile para ver los problemas asociados a la ley antiterrorista, y especialmente su uso en relación a las disputas de derechos territoriales mapuche. ¿Cuál fue la realidad que What was the reality that you found in the Mapuche area? Bueno, primero que nada, tuvimos la oportunidad en el transcurso de la visita de reunirnos con todos los interesados participantes relevantes, miembros de la comunidad mapuche, dirigentes, miembros de la comunidad en sus casas, muchos de los reclusos que están esperando juicio o ya pagando o sirviendo penas. Pero también nos reunimos con las víctimas, familias que han sido objeto de violencia rural, con la policía y con todos aquellos involucrados en el proceso. Y es válido decir que lo único sobre lo cual están todos nuestros interlocutores de acuerdo es que la situación actual en la aplicación de la ley antiterrorista hoy día en Chile es altamente divisoria y no satisfactoria. Entonces he hecho 3 recomendaciones claves esta mañana directamente al gobierno de Chile. La primera es, compatible con la política de Naciones Unidas, desarrollar e implementar urgentemente una estrategia para abordar las causas de raíz del problema. Y eso involucra el desarrollo de una estrategia nacional, la creación de una comisión consultiva nacional representando a todos aquellos interesados en este conflicto, el reconocimiento constitucional del pueblo mapuche bajo la Constitución de Chile y la creación por el siguiente gobierno entrante después de las elecciones de un Ministerio de Asuntos Indígenas. Esa es la primera recomendación, un paquete para abordar el problema. ¿Se ha tratado mal en Chile? Creo que es válido decir que está absolutamente claro para mí el que la ley ha sido aplicada con respecto a los mapuche en una forma que es ilógica, discriminatoria y contraproducente. La ley contra el terrorismo ha sido aplicada sin ninguna racionalidad real, con resultados inconsistentes, y de hecho en sí mismo se ha convertido parte del problema en vez de parte de la solución. Por otra parte, y es el otro lado de la ecuación, ha habido una impunidad de facto para aquellos miembros de fuerzas especiales, policía, investigaciones y carabineros que han usado fuerza excesiva contra las comunidades mapuche, y no se ha hecho ningún enjuiciamiento en casos no fatales de esta violencia excesiva contra las comunidades mapuche. Por una parte tenemos un exceso de aplicación de la ley antiterrorista y por otro lado no ha habido aplicación de las leyes corrientes en estas violaciones con respecto a los derechos de los mapuches. Y vemos que esta situación es especialmente volátil. La violencia en las áreas rurales ha aumentado en frecuencia, en intensidad, y nuestra preocupación real es que este problema tiene que ser abordado antes de que quede fuera de control. ¿Cree que no se debe aplicar la ley antiterrorista en el tema mapuche? Totalmente. Sí.
La ley penal ordinaria en Chile es perfectamente capaz de suministrar protección adecuada a los derechos de las víctimas de violencia rural y asegurar que se mantenga la ley y el orden. Y la ley antiterrorista ha sido aplicada en forma subjetiva, insistentemente y sin un raciocinio adecuado, y se ha convertido en una de las reclamaciones de los sectores activistas de Mapuche. Y realmente el camino real es depender del derecho penal ordinario. No es cuestión de impunidad y no es aplicar la ley antiterrorista injustificada. Esa es la segunda recomendación principal que he hecho esta mañana, que a partir de hoy día los fiscales deberían dejar de usar la ley antiterrorista como parte de los mecanismos que se emplean al tratar casos de reclamaciones o protestas territoriales mapuches. La justicia, la policía tiene las herramientas necesarias como para combatir el tema de la violencia en la zona mapuche. ¿Por qué no se han encontrado todavía responsables, por ejemplo, de los crímenes como la familia Luxinger? Usted se reunió con los familiares de este matrimonio que fue asesinado tan violentamente. ¿Usted cree que con las herramientas efectivas que hay se puede llegar a establecer responsabilidades para dejar en el fondo de perseguir a, digamos, pueblos, tratando de buscar estos responsables finalmente sin ningún resultado? Creo que es una muy buena pregunta y tal como usted lo dice, me reuní con la familia del matrimonio Luxinger, Macay, conocí al hijo de ese tremendo homicidio y realmente transmití nuestras condolencias de Naciones Unidas a la familia de Luxinger por esta pérdida terrible. Y, por supuesto, también expresamos las condolencias a las familias de los 3 manifestantes mapuche que habían sido disparados y muertos por carabineros. Claramente, este tipo de violencia tiene que llegar a fin y con una acción efectiva de parte del gobierno de Chile, responsabilidad del Estado. Pero específicamente para responderle su pregunta, el hecho de que las investigaciones policiales sobre ese evento continúan. Hay un individuo actualmente en prisión que enfrenta cargos con respecto a ese asunto. Pero lo importante sobre ese caso es que el fiscal de Temuco pensó que no era necesario invocar la ley antiterrorista para el caso ese. Y sin embargo, los cargos que se han presentado han sido bajo el derecho penal ordinario de incendio premeditado con resultado de muerte. Y realmente, si uno compara el tipo de casos donde se invoca la ley antiterrorista con aquellos en los que no, es imposible discernir en una forma racional y lógica la forma en que la Fiscalía se ha conducido. Eso en sí es fuente de reclamaciones. Ciertamente fue un crimen atroz y tiene que ser procesado y condenado protegiendo los derechos de la víctima, pero sin invocar el rótulo de terrorismo que en sí mismo es una parte discriminatoria y que tiene como objetivo deslegitimar no la metodología de estas protestas territoriales, sino en el fondo la causa. ¿Se debería eliminar la ley antiterrorista o solamente dejar de aplicar? Hay 2 preguntas separadas en lo que me dices. Primero, el tema relativo al problema inmediato de violencia en la región mapuche. Con respecto a eso, mi recomendación es suspensión inmediata de su aplicación. Esto no es terrorismo. La ley antiterrorista no es necesaria en este contexto, es antagónica y contraproducente. Pero hay una pregunta mucho más fundamental y sobre esto es
válido decir que habiendo consultado con políticos de derecha, de izquierda, con gobierno y oposición, hay una cosa que todos están de acuerdo, es que nadie está contento con el estado actual de la ley antiterrorista en su aplicación, ya sea a los casos mapuches o como protestas o explosiones en cajeros automáticos, etcétera. Y el Poder Judicial ha concluido que esos casos no constituyen terrorismo. Políticos de un partido dicen que la ley tiene que ser implementada más forzosamente, más estrictamente, y del otro extremo que debe ser revocada. Por lo tanto, eso ha dado lugar a un debate nacional, y en los próximos 6 meses voy a estar con varios participantes para hacer recomendaciones el próximo mes al Consejo de Derechos Humanos, pero también básicamente al próximo gobierno entrante, para ver si es que Chile necesita o no ley antiterrorista, dado que no hay un terrorismo significativo en Chile. Pero si en caso de que sí necesita, la ley tendría que ver qué forma adoptaría. Eso es parte de una discusión de más largo plazo, pero nada de eso debería distraer de la necesidad urgente de abordar el conflicto que escala, suspendiendo la aplicación de la ley antiterrorista en ese contexto y investigando y procesando adecuadamente a aquellos miembros de fuerzas de policía y carabineros que han última pregunta muy breve. ¿Usted va a seguir trabajando durante los próximos meses sobre el trabajo que desarrolló aquí en Chile? ¿Estas conclusiones a las que usted llegue van a ser una recomendación o van a tener algún carácter más impositivo a Chile en esta materia? La naturaleza de la relación entre mi mandato y el gobierno de Chile es una de participación constructiva, es una conversación. Obviamente está ante un tema de fondo de litigio en la Corte Interamericana de Justicia, donde ahí sí pueden emitir sentencias obligatorias o vinculantes. Más bien el nuestro es un proceso de análisis, de conversación, y mi objetivo es dar la asesoría técnica de cómo abordar estos problemas en una forma que sea ética y sostenible, y eso involucra dar solución a los problemas de disputas territoriales subyacentes y asegurar que la ley sea aplicada en forma equitativa y no discriminatoria, protegiendo a las víctimas de la violencia rural y a los mapuches y avanzando a una solución pacífica negociada. Gracias, señor Emerson, por esta entrevista y también su trabajo aquí en Chile. Gracias. Thank you, Mitchell.